Bueno, primeramente debemos conocer o definir qué es un colorante. Un colorante es un compuesto orgánico que al aplicar en un sustrato le confiere un color relativamente permanente. Este tiene la capacidad de adherirse a través de una disolución o una emulsión. Los colorantes en general son solubles en el medio en que se aplican. Los tintes se pueden dividir principalmente en dos grupos: colorantes solubles en agua y pigmentos insolubles en agua. Los colorantes sintéticos son moléculas orgánicas altamente solubles en agua. Estos los podemos encontrar desde alimentos, la industria textilera, la industria alimenticia y la industria farmacológica. Una característica muy importante de los colorantes es que la mayoría tiene un grupo con un nitrógeno doble enlace a otro nitrógeno. Bueno, aquí podemos ver los principales mm, colorantes. Es una tabla de colorantes. El primero es naranja S, seguida de su estructura semidesarrollada, número del color y el tipo de colorante. Azul disperso 3, número de color azul disperso 3, y es un tipo de colorante de una antraquinona. Azul supra, que es un diazo; azul ácido, que es un diazo; e índigo, que es un indigoide. A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes métodos para la remoción o eliminación de colorantes en aguas residuales, que van desde métodos físicos, métodos químicos y en la actualidad siendo estudiados métodos más biológicos. Como métodos físicos, por ejemplo, tenemos adsorción, filtración por membrana, intercambio iónico. Las ventajas, por ejemplo, de la adsorción: remueve eficientemente varios colorantes. Como alternativas se han usado sílica y recientemente materiales celulósicos. Desventajas: algunos de los materiales utilizados como el carbón activado tienen un precio excesivamente alto. Filtración por membrana: se utiliza para remover colorantes que se encuentran en bajas concentraciones en un sistema resistente a la temperatura y ataques microbianos. Tiene altos costos. Como una desventaja: intercambio iónico. Es un método muy efectivo para remover colorantes catiónicos y aniónicos. No hay mucha pérdida en la regeneración de los solventes. Pero tenemos el problema de que los solventes orgánicos son muy caros y solo tienen especificaciones. En los métodos químicos se encuentra el método electroquímico. Es un proceso relativamente nuevo que tiene una eficiente remoción de colorantes, la gradación de contaminantes sin generar subproductos tóxicos o lodos. Los costos de la electricidad son altos. Y así lo mismo para la oxidación, el proceso fotoquímico y la coagulación. En los tratamientos biológicos, por ejemplo, se están estudiando métodos como la bioabsorción, biodegradación y el enzimático. La bioabsorción: la biomasa microbiana puede usarse para absorber y remover colorantes de las aguas residuales. El proceso de absorción puede ir acompañado de una biodegradación. Como desventaja, este método aún está en etapa de investigación, por lo que no se ha utilizado para tratar grandes volúmenes de agua. Biodegradación: se han aislado microorganismos con la capacidad de degradar diversos colorantes. Se han utilizado consorcios mixtos en sistemas combinados aeróbicos. Como problema, es necesaria más información fisiológica y genética del microorganismo en estudio. El enzimático, que es el que nos enfocaremos en esta presentación. Las preparaciones lalacasas y peroxidasas ofrecen un método para la decoloración de aguas residuales. Requiere tiempos cortos de contacto y es muy eficiente para ciertos compuestos. Um, digamos, como una posible problemática sería: es necesario un mayor análisis sobre los productos que se generan, estudios de escalamiento y una evaluación económica para poder aplicarse comercialmente. Algunas especies de bacterias que son las responsables de este tipo de tratamientos, por ejemplo, Citrobacter, Protus mirabilis, Bacillus subtilis, Pseudomonas mendocina, y realizan mecanismos como biodegradación, bioabsorción, peroxidasa, reducción anaeróbica, biodegradación aerobia, y algunos hongos: Fumalia trochi, Aspergillus niger, Proteus Pleotoris substratus y Tratemes vesicolor. ¿Cuál es el problema aquí? Mm, Los colorantes
En la actualidad ya tiene una gran concentración en aguas residuales. No solamente afecta a lo estético. Un problema de ellos es que inhiben la transmisión de luz solar hacia el agua más profunda y eso origina alteraciones en los microorganismos. Se estima que mundialmente se descargan 280.000 toneladas de colorantes en los efluentes textiles. Debido a que la mayoría de estos métodos no solamente se puede utilizar uno solo para la remoción o eliminación total de los colorantes, sino que tienen que ir acompañados de más métodos, ya sean físicos o químicos, los costos de inversión son excesivamente caros y los costos energéticos, ni se diga, también son demasiado elevados. Bueno, ¿cuál es nuestro enfoque? Los hongos de la podredumbre de la madera, también llamados hongos lignilolíticos, así como sus enzimas ligninolíticas, tienen potencial de aplicación en la industria del papel. Principalmente son los responsables del blanqueo de este y bioremediación de suelos y aguas. Porque la baja especificidad de estas enzimas les permite oxidar, además de la lignina, una amplia variedad de compuestos orgánicos contaminantes como tintes, hidrocarburos poliaromáticos y pentaclorofenol. El hongo en este estudio es Phanerochata crisporium. Es el hongo modelo de la podredumbre blanca que se puede presentar en la naturaleza comúnmente vista en madera. Mm, Su capacidad especializada es la de degradar la lignina. Este hongo libera enzimas extracelulares para romper la compleja estructura tridimensional de la lignina en componentes que pueden ser utilizados por su metabolismo. En la primera imagen se puede ver una figura de sus características macroscópicas en un pedazo de corteza de un árbol. En la siguiente se puede observar las cifras que se pueden visualizar bajo un microscopio y por último, sabemos que la pared celular de las plantas está constituida principalmente por el polisacárido celulosa, seguida de la lignina, que sería el segundo. Bueno, este hongo se forma en la corteza de los árboles y forma cuerpos fructíferos reproductivos fusionados, como se muestra en la figura. Algunas características microscópicas de los elementos constituyentes de este hongo, por ejemplo, los diámetros de las ramificaciones en la red de hifas, de 3 a 9 picómetros, las clamidosporas de 50 a 60 picómetros de diámetro y por último el conidióforo que da lugar a los toconidios de 6 a 9 picómetros. Estos son accesorios y redondos. Bueno, en esta tabla podemos visualizar que el hongo que estamos estudiando en particular genera enzimas extracelulares, las cuales son las responsables del tratamiento biológico que queremos estudiar. Algunos compuestos xenobióticos degradados por cultivos de hongos de la podredumbre blanca, por ejemplo, en colorantes se encuentran colorante azo, colorantes poliméricos, cristal violeta y violeta ácido 7. Biotransformación enzimática. ¿Qué es este método? Bueno, este método a grandes rasgos se puede entender como conocemos que los colorantes son moléculas orgánicas demasiado complejas, tienen demasiadas insaturaciones. Esta es su capacidad para poder conferir el color. Entonces, esta capacidad que tienen de conferir color está dada por los cromóforos. Mm, Las enzimas extracelulares se relacionan o tienen interacción con estos cromóforos y dan como resultado el impedimento de la absorción de longitud de onda a una determinada. Pero ¿qué se necesita considerar para que esto ocurra? Se necesita conocer la concentración de nutrientes, el pH necesario, la temperatura indicada, la cantidad de biomasa y el tiempo de contacto. Una de las enzimas asociadas a la decoloración de colorantes de la industria textil es la lacasa oxígeno-benzonodiol óxido reductasa. Esta enzima no es específica, es capaz de actuar sobre una amplia gama de sustratos como difenoles, diferentes fenoles sustituidos, diaminas, aminas aromáticas, benzenodioles y otros compuestos xenobióticos. En la imagen se puede observar una imagen de su estructura, lacasa oxígeno-benzonodiol óxido reductasa. En la base de datos en la que obtuve esta imagen, se puede conocer que esta enzima tiene tres cadenas, A, B y C. Y bueno, la casa es una enzima extracelular
contiene cobre en sus sitios catalíticos y es capaz de oxidar polifenoles y compuestos no fenólicos. Es importante que en esta base de datos tuvimos la oportunidad de ver las interacciones ligando, entonces veamos la que es cobre-enzima. Primeramente, la imagen es de nuevo la enzima y la segunda es una visualización más cercana de la interacción ligante que es cobre con la enzima. El incremento de la capacidad de la bioremediación puede lograrse por medio de varios mecanismos. El primero de ellas se basa en llevar las condiciones de la naturaleza más o menos cercanas a escala laboratorio. Cuando el hongo crece en la naturaleza, específicamente en la madera, tiene una proporción de carbono-nitrógeno 150-500. Bajo estas condiciones, el hongo ajusta su metabolismo por estrés por falta de nitrógeno. Posteriormente se puede hacer transición a metabolismo secundario, comportamiento que es suscitado por la falta o el agotamiento de la fuente sencilla de carbono. Estas imágenes son las enzimas extracelulares de las que hemos estado hablando, primeramente manganeso peroxidasa y lignina peroxidasa. El segundo mecanismo de inducción a la actividad enzimática se relaciona con la adición de metales formando sales para minimizar la toxicidad, dado que la adición de metales como cobre y manganeso se utilizan para generar la inducción transcripcional de las manganeso peroxidasas y la casa generando como efecto mayores concentraciones de enzimas y logrando la degradación del colorante. En el primer mecanismo, lo que se ve, digamos, un poco general, es la interacción entre esas enzimas extracelulares que serían hemoproteínas con el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno las activa como, digamos, la molécula coloreada es la parte donadora, la parte oxidante, y el centro catalítico de la enzima sería el centro reductor. Entonces, también este mismo peróxido de hidrógeno tiene relación con el manganeso, oxidando de manganeso 2 a un manganeso 3 más. Este último compuesto, para que se necesite su estabilización, se tiene que quelar. Bueno, aquí está un mecanismo de la degradación de azul índigo por medio de las enzimas lacasas. En este mecanismo se generan ciertos intermediarios. Aquí ocurren diferentes intercambios de electrones. Por ejemplo, por sustracción de 2 electrones, el índigo se puede transformar a dihidroíndigo. Posteriormente, por sustracción de 4 electrones, se oxida ácido isotinsulfona o isotin. Al término de estas reacciones ocurre una hidrólisis y se convierte en ácido antranílico, el cual es un producto estable que se puede observar en la figura. Se puede deducir que en función de la participación de la lacasa puede aumentar la susceptibilidad del medio de contraste hacia el ataque hidrolítico del agua. Es muy importante conocer que posteriormente se puede realizar una completa mineralización del colorante a dióxido de carbono y agua por medio de la degradación del anillo. Se forman intermediarios como acetaldehído y piruvato, lo cual propicia y es la entrada al ciclo de Krebs. Aquí tenemos algunas bibliografías donde pudimos recuperar para realizar este proyecto de investigación. Y bueno, ¿cuál fue la esencia o cuál es la innovación? Conociendo de que, por ejemplo, existen métodos biológicos para el tratamiento de la remoción de colorantes, la mayoría de estos es una adsorción. Esto no involucra más que fuerzas de Van der Waals para, perdón, esto no involucra más que fuerzas de Van der Waals para la completa adherencia, pero en este caso necesitamos un enfoque más metabólico. Entonces, para esto, buscamos un hongo que tenga propiedades lignolíticas y un metal, que en este caso sería el cobre, para que estas enzimas se produzcan con mayor cantidad y mayor rapidez. Entonces, se basa en un principio de crear metaloenzimas. Espero les haya gustado. Muchas gracias.